buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en 2x3 en TV. Buenas tardes, Altagracia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Dori? ¿Cómo pasaste tu semana? Bien, ¿y tú? Bien, mirando que estamos en pleno diciembre, pero como que no se siente tan fuerte la brisita de Navidad. Todavía hay calor. Pienso que hay que esperar que pasen unos días, ¿verdad? ¿Será? Porque uno siempre espera de que la brisita de Navidad. La brisita de Navidad. Bueno, ya el ambiente en las calles, por lo menos de las lucecitas, la gente la ha ido poniendo con mucho tiempo en algunos casos, pero donde se siente mucho es en el tránsito, porque siempre ha estado difícil, pero desde que empezó diciembre se siente más. Inclusive antes de que haya dinero, porque ya el gobierno y algunas empresas privadas comenzaron a depositar el salario 13, pero antes de todo eso se sienten las calles congestionadas, el tránsito Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís se torna cada vez más insoportable. Yo no sé, la verdad que yo creo que algo habrá que hacer, pero aquí yo no veo salida, no veo soluciones, el tránsito cada vez más caótico y eso lamentablemente afecta a nuestro corazón porque nos causa demasiado estrés. Y nuestro cerebro, o sea, uno se estresa, uno sale, por más que tú quieras, tú tienes que salir 1:30 y 2 horas antes para llegar a una actividad. Así es. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo, la avenida Lincoln, la Churchill, son sencillamente intransitables a determinadas horas. Todas las principales, porque si tú coges Avenida 27 de Febrero es tremenda. La Independencia. Esa Kennedy es difícil, o sea, yo el otro día estaba diciendo, habrá que hacerle un segundo piso a este país, sí, a esta capital, para poder transitar. Y si vas a Santiago, en el Cibao, tú entras y tú dices, ¿qué pasa aquí? Entrando a la ciudad de Santiago ya está entaponada. Ya está entaponada. Bueno, las grandes ciudades, lamentablemente es así, como lamentablemente ocurren cosas en nuestro sector, Tati, que a uno le parten el alma y le llaman muchísimo la atención, como es el caso de un niño con rabia humana que es ingresado en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral, el tercero de este año, y tú dices, pero ¿qué pasa con los programas de prevención? Porque sabemos y los expertos siempre han dicho que un solo caso de rabia en un país es una epidemia. Porque nadie debe morir por rabia humana. Absolutamente. Hay un montón de desaciertos en esa área. Bueno, juntaron el antirrábico, me explicaba una colega de nosotros, no lo cerraron, lo juntaron. A veces aquí se hacen unos inventos también tremendos. Lo que era el antirrábico viejo que la gente conocía, lo juntaron y está en el CENSET, en el centro de... Sí, ellos integraron todo en el centro de zoonosis, o sea, todo lo que tiene que ver con eso, pero parece que se han descuidado. Primero, los programas de vacunación de perros y gatos, que se hacían jornadas, tú recuerdas, se anunciaba siempre con mucha antelación, 2 o 3 veces al año, no le estamos viendo, pero que también es el mal manejo cuando un paciente te llega con una mordedura o un rasguño de un animal. Aquí se está aplicando lo que se llama el protocolo de Milwaukee, que fue un protocolo, ¿verdad?, que nace en Estados Unidos, que una chica que había sido mordida por un murciélago logró salvar su vida después de ese protocolo que consiste en llevar el paciente a un estado de coma inducido y todo eso. Pero nosotros no hemos tenido éxito con esos protocolos. Lo penoso es tener que llegar, como dices tú, a un caso de rabia humana, porque es una muerte segura, es una enfermedad letal definitivamente, mortal. Y lamentablemente la historia es la misma. Cuando tú recoges las informaciones de los padres, te dicen que cuando el niño recibió la agresión, la mordida, la llevaron a un centro de salud, lo recibieron, le limpiaron la herida y lo mandaron a su casa, cuando el protocolo manda que si es un perro, un animal que no se conoce su procedencia, inmediatamente hay que proceder a vacunar para prevenir rabia. Es lo que ocurre, Doris, es la ley del menor esfuerzo. En todos estos casos, pues está la ley del menor esfuerzo, el personal médico que corresponde, que eso es atención primaria, señores. Eso es atención primaria, desde ahí usted sale, busca el perro, lo aísla, hace lo que dice el protocolo. Y como no hay sanciones, pues sencillamente las cosas, los errores se siguen cometiendo y siguen pasando como si nada pasara. Mientras tanto... Y como son hijos, tú sabes, niños de madres pobres que no tienen quizás relaciones, una relación que pueda hacer un escándalo, pues eso se queda ahí, lamentablemente. Me comentaron ayer que estaba el senador de la provincia, de la provincia. De Pedernales. En el hospital, y tú dices, ¿usted qué
qué hace? ¿Visitando qué? A un niño, a un familiar, porque sabe que hay muchísimo clientelismo político. Se hace en todo de todo, eso. sí, sí, sí. Pero ¿usted qué hace visitando a un niño que ya tiene rabia y que se va a morir? Lamentablemente decirlo, pero es así, es alta, es mortal, es una enfermedad mortal. Como también mortal son la cantidad de accidentes de tránsito que ocurren en nuestro país. Así es, 3.000 muertes, 3.000 y 3.500 muertes al año es mucho. Nosotros estamos, creo que somos el segundo país, tercer país del mundo con mayor accidente de tránsito. Y como decíamos en la introducción de este programa, es evidente, las calles de este país evidencian el desorden en el tránsito. Así es, con pocas regulaciones, mucho alcohol. Ahora en esta temporada todavía se incrementa más la ingesta de alcohol. Y el costo que significa un accidente de tránsito, tanto para el sistema de salud como para la familia. Así es. Eso es lo más lamentable. Se dice que al año son alrededor de 28.000 lesionados que dejan los accidentes de tránsito y que puede costar un solo paciente, puede costar hasta 1.500.000 pesos tratarlo. Eso es discapacidad por un lado. Así es. Muerte por el otro lado, empobrecimiento de la familia, porque un motorizado, por ejemplo, que se accidenta y se le lesionan las piernas, ya no puede producir dinero, ya no tiene el sustento de su familia porque él implica un costo acostado. Ahí hablamos nuevamente de la necesidad de prevenir, de trabajar en la educación y en la prevención. Y atención primaria, señores, que se murió el tema. Atención primaria. A propósito. Bueno, con este tema de la atención primaria que hay que retomarlo en cualquier momento, pues nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en TV. Y esta tarde tenemos el placer de presentarles al doctor Pedro Corniel, cardiólogo, coordinador del área prequirúrgica del Instituto Dominicano de Cardiología, una institución de prestigio en este país y que nosotros nos sentimos complacida de invitarlo. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Agradecido por esta invitación a este programa tan prestigioso. Y sobre todo dándole la gracia a nuestro Dios Todopoderoso que nos da sus bendiciones totalmente gratuitas. Qué bueno tenerlo por acá. Muy feliz de tenerlo, doctor, aquí. Y vamos a empezar a hablar un poquito, doctor, del Instituto de Cardiología, que bien sabemos cuánto ha crecido la cantidad de pacientes que recibe esta institución y por qué tanta gente sufriendo del corazón, doctor. El Instituto Dominicano de Cardiología ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. El año pasado, 2017, nosotros vimos 45.000 consultas, ¿verdad? En el año. Y tuvimos cerca de unos 4.000 ingresos a la diferente área de nuestra institución. Ha sido un crecimiento muy notable y tenemos un servicio dirigido a la clase más desposeída de la nación. Y una cosa que nos llena de mucha satisfacción es la confianza que tiene la población en el instituto. Los pacientes del instituto aman su instituto y eso está relacionado con la calidad del servicio que damos, un servicio de alta calidad a una población pobre. Cirugía cardíaca, somos uno de los principales centros de cirugía en el país. En el año pasado hicimos 150 cirugías cardíacas, principalmente cirugía de válvula. 50% de las cirugías nuestras son de válvula, un 30% de bypass aortos coronarios. Hay otra cirugía, cardiopatía congénita, que son lo menos, pero el grueso son los pacientes valvulares. Doctor, pero esos datos que son muy interesantes para la institución hablan de un país con una alta carga, bueno, confirman lo que dicen los datos de FRICAR 2, por ejemplo, de que tenemos una alta incidencia de enfermedades cardiovasculares en el país. Así es. Porque estamos hablando solo del instituto, imagínense si extrapoláramos eso a otras instituciones solo también. Del instituto. Definitivamente las enfermedades cardiovasculares tienen un gran impacto, tanto en el pronóstico como en la calidad de vida de nuestros pacientes. El estudio EMPREFAR, que fue llevado por la Sociedad Dominicana de Cardiología en 2017, demostró una prevalencia de la hipertensión de 31%. Sin embargo, las guías americanas sobre hipertensión, que fueron liberadas en noviembre del año pasado, establecen nuevos parámetros para definir la hipertensión. ¿Que han bajado como o lo han subido? Bueno, ahora lo han bajado, el corte lo han bajado. Sí, ahora usted es hipertenso con presión sistólica de 130 o más. Exacto.
y presión diastólica de 80 o más. Si nosotros tomamos esos valores de referencia, la prevalencia de la hipertensión en nuestro país sube a 60%. O sea que sería el doble. Es una cosa alarmante. Pero ya se están, perdón, doctor, adaptando y adoptando aquí esos criterios, ¿o todavía no? Reconozco que esos criterios son controversiales y que la sociedad europea no lo ha rubricado, sino que mantiene sus parámetros tradicionales. Y la mayoría de los cardiólogos se han adherido a la directriz europea. Debo confesar que yo estoy entre los pocos que estoy adherido a la americana. He dicho que las guías europeas tienen un poquito de inconsistencia, porque aunque mantienen la cifra de 140-90 para definir la hipertensión, sin embargo, recomiendan que el objetivo de presión debe ser por debajo de 130-80, de manera que indirectamente le dan la razón a las guías americanas. Pues entonces, doctor, sería una cosa totalmente alta, o sea, esos índices en nuestro país serían muy elevados. Muy elevados. Muy elevados. Y todo eso entonces nos lleva a nosotros a cambiar nuestro estilo de vida, es decir, a cultivar un estilo de vida saludable. Vámonos justamente a esa parte, doctor. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la población, no solamente adulta, sino de muy joven? Porque una enfermedad no se registra así por así, se supone que hay un historial en el paciente. ¿Qué ocurre con nuestros estilos de vida? ¿Qué nos lleva a enfermar de esa manera? Bueno, en primer lugar, la manera en que comemos. Tenemos un estilo de alimentación, un hábito de alimentación muy dañino, un hábito dietético que prioriza las grasas y los carbohidratos. Entonces, tenemos que comenzar por ahí. La gente hasta te dice, necesito algo grasiento. Sí. Esa combinación de grasa con carbohidratos es una combinación mortal. Y entonces, por ahí comienzan las cosas. Con nuestros jóvenes, perdón, doctor, vemos que ya la comida tradicional que nos gusta a nosotros, a los muchachos no les gusta. A ellos les gusta otra cosa, como importado más de otra cultura. Las influencias extranjeras, porque déjeme decirle una cosa. La bandera dominicana no es que es mala. Exacto. La bandera dominicana, arroz, habichuela, carne, ensalada, no es mala. Bien balanceadita, bien ¿verdad? balanceadita, ¿verdad? Dice el doctor Jimmy Barranco que lo que pasa es que es muy monótona. La comida se cansa, porque la hacemos así. Sí, así es. Pero hay una manera sencilla. Si nosotros tenemos el plato y lo dividimos en 3 partes, 50% verduras y vegetales, 25% granos, y 25% carne. Perfecto. Es una manera sencilla, ¿verdad? Pero si nosotros quisiéramos ahondar un poquito más, debiéramos decir que tenemos que construir un hábito dietético basado principalmente en verduras, vegetales, frutas principalmente en el día, granos integrales, ¿verdad? Derivados lácteos bajos en grasa, yogur, leche descremada, queso descremado principalmente, y carne blanca, de pollo, pavo, pescado, carne roja pero magra, magra, y 4 a 5 veces a la semana. No es bueno comer carne todos los días. De los huevos, ¿verdad? Los casos de los huevos. Bueno, eso es proteína. Sí, el huevo se ha satanizado mucho, pero es un buen alimento. Es un alimento muy completo. Nosotros, por ejemplo, huevo entero, pudiéramos comernos 3 o 4 a la semana, y la clara de huevo podemos comer todos los días. El problema es la manera en que preparamos el huevo. Exacto, que lo frito a veces frito ya le agregamos mucha caloría y mucha grasa, pero un huevo hervido es bastante saludable. Y mire, sea lo que sea, como quiera, es barato. Así que la población pobre tiene en el huevo un alimento. Un buen alimento. Entonces, el primer componente, digamos, letal para nuestra salud o dañino es la forma como nos alimentamos y la parte, doctor, del ejercicio, de ejercitar nuestro organismo. En el estudio en Prefar, que hacía referencia, demostró que un 60% de la población dominicana es sedentaria. No hace ejercicio. Solamente 40% hace ejercicio. Y los hombres hacen un poquito más de ejercicio que las mujeres. En el mes de noviembre se realizó el meeting de la Asociación Americana del Corazón.
y ahí liberaron la guía sobre ejercicio. Y la palabra clave en la liberación de esa guía fue actividad. Se ha sustituido la palabra ejercicio por actividad física. La idea es muévete. Todo movimiento es saludable. No use el ascensor, toma la escalera. Porque la tendencia es movernos cada vez menos, sí. el control del televisor. El control del televisión. Si, por ejemplo, vas al supermercado y no está muy lejos, vete a pie al supermercado. Aunque la ciudad, las calles nuestras son hostiles. Bastante. Bastante hostiles. Muchos de los estudiantes, si no viven tan lejos de la universidad, váyanse a pie. Eso es interesante, porque un estudiante pobre que estudia en la UAS, por ejemplo, se ahorra un pasaje y se ahorra salud también. Doctor, pero entramos a la otra parte de la política de Estado sin resolver, lo atracan en la calle. Los atracan. Sí. Esa otra parte. Algunos pacientes me han dicho eso. El problema de la seguridad, que es una realidad en nuestro país. No, ya una parte que escapa, perdóname, Doris, escapa a la cardiología, a la salud, porque debería ser una integración estatal, que la gente tenga seguridad, que usted pueda caminar como nosotros hemos visto en los parques. La idea es muévete. Muévete. Por ejemplo, sea en la casa. Aunque sea en la casa. Déjeme, se ha acuñado que cuando usted hace ejercicio o actividad, tiene que tener como meta quemar 150 calorías. ¿Cómo usted lo hace? Por ejemplo, lavar el piso y la ventana por 60 minutos, usted quema 150 calorías. Mire qué bien. Subir 15 minutos la escalera, usted quema 150 calorías. Usted camina 30 minutos a una velocidad de caminar 1 kilómetro en 10 minutos, quema 150 calorías. 20 minutos de natación, quema 150 calorías. O sea, 30 minutos de voleibol o basquetbol, quema 150 calorías. 15 minutos trotando a una velocidad de correr 1 kilómetro en 7, 8 minutos, quema 30 calorías. Caminar en los trabajos, la gente dice, yo camino muchísimo trabajando. Eso se cuenta, eso se cuenta. Es importante. En una ocasión estaba en el edificio administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y entonces voy a la 7ª planta, y un estudiante toma el ascensor en la 1ª planta y se para en la 2ª planta. Ave María. Y yo dije, se da mucho eso, y yo dije, tenía que ser un joven. Me dio un boche. Doctor, ese tema, hablábamos al principio nosotros de la atención primaria, y todo eso forma parte de la educación en salud, todo esto que estamos hablando. O sea, ¿cómo lograr empezar con nuestros niños, verdad? Porque para poder ir creando esa cultura, pero no empezamos con nuestra atención primaria, doctor. O sea, ¿cómo lograr cambiar esa cultura en nuestra población para que adopte ese estilo de vida saludable que usted nos habla? Se ha dicho que cambiar los hábitos en personas adultas es muy difícil. El doctor Valentín Fuster, que es una de las eminencias más grandes. ¿Es el argentino? Él es español, nacionalizado norteamericano. Okay. Él es el director de cardiología del Monte Sinaí. De Monte Sinaí. Y es editor de varios libros de grandes prestigio internacional, como el Cecil en medicina interna y el Hurs en cardiología. Precisamente él en diciembre tiene un simposio en Nueva York que comienza el 6 ahora. Ahora sí. Y así se llama el Valentín Fuster. Comenzó el pasado entonces, día. Él tiene un programa de prevención enfocado en la niñez. Él dice que de 3 a 6 años es que tenemos que hacer los cambios estructurales principales, porque ahí es que se forman los hábitos. 2 cosas. Número 1, enseñarle a esos niños a comer de manera saludable. 2, a tener dominio propio. A que digan no a la influencia de las drogas, no a la influencia del cigarrillo, no a la influencia de las bebidas azucaradas, que constituyen un gran problema. Él ha dicho, los 7 grandes enemigos de la salud son hipertensión, obesidad, diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo, sedentarismo y la dieta. Doctor, ahí mismo, sí, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa para que hablemos de esos 7 enemigos que están bastante interesantes. Regresamos en un momentito.
Continuamos conversando con el doctor Pedro Corniel del Instituto Dominicano de Cardiología. Se llama Asociación Instituto Dominicano de Cardiología, pero como que uno nunca se lo aprende, doctor. Hablaba usted, doctor, de esos 7 enemigos de la salud. Vamos a repetirlo por si alguien no está sintonizando en este momento y a definir un poco cada uno de ellos. La hipertensión, todo el mundo tiene que saber sus números. ¿Cuál es mi número? Ajá. ¿Cuál es mi nivel de presión arterial? Recordar que antes usted decía, bueno, tengo 135, 85. Y usted decía, bueno, no soy hipertenso. Bueno, si nos adherimos a las guías americanas, usted es hipertenso. ¿Qué cosa? Entonces usted tiene que conocer su número. Perfecto. La diabetes. Perdón, doctor, lo ideal es mantener su presión por debajo de 130. Por debajo de 130, 80. Obviamente, ideal, menos de 120 de sistólica. O sea que la gente dice 12,8 o 13,8. 12,8. Exacto. Lo ideal es tener 12,8 o menos. Okay. Eso es lo ideal. Perfecto. Entonces, la diabetes. Hay que conocer su nivel de glicemia. Lo ideal, esa glicemia debe estar por debajo de 100. Por debajo de 100. Hay que conocer en cuánto está su glicemia. El peso. Un peso normal, el peso se define por el índice de masa corporal. Un índice de masa corporal entre 18 y 24 es lo normal. Es una relación entre el peso en kilogramos y la talla en metro cuadrado. Si usted tiene de 25 a 29, está en sobrepeso. Si es más de 30, es obeso. La gente de 5 pies, doctor, ¿cómo en cuánto debe estar su peso? Bueno, hay una tabla, hay una tabla que correlaciona. Yo la tengo precisamente ahí, la tabla que relaciona. Perfecto. Que relaciona. Entonces, en la encuesta en Prefar, demostró que el 60% de la población dominicana está en sobrepeso y obesidad. ¿Quiénes son hombres y quiénes son mujeres de esa población? ¿Perdón? ¿Quiénes son hombres y quiénes son mujeres de esa población, de ese 60%? Sí, hay un 60% en sentido general y es más prevalente en la mujer. La obesidad es más prevalente en la mujer que en el hombre. Nosotras tenemos el llamado grasa. Sí, existen dos tipos de obesidad, la obesidad tipo pera y tipo manzana. Exacto. Entonces la tipo manzana es la más negativa. De hecho, hay 2 formas de definir la obesidad. Una es por el índice de masa corporal, otro es por la cintura, ¿verdad? La medida de la cintura. Si nosotros tomamos la parte superior de los ilíacos y nos medimos la cintura, para nosotros los latinos, 94 centímetros o más en los hombres ya es una obesidad central y en las mujeres 80. Los anglosajones, 102 centímetros en los hombres, 88 en las mujeres. Entonces hay que medir la cintura, porque la grasa que se acumula a nivel abdominal tiende a degradarse con más facilidad y a depositarse en las arterias. A lo mejor tal vez tenemos un índice de masa corporal normal, pero si tenemos una cintura por encima de los valores que ya dijimos, eso es. Un factor Hay de una riesgo. combinación también importante que es las cardiopatías, la hipertensión arterial versus la diabetes o los problemas de la obesidad, que lo predispone todo por lo que uno ha estudiado. La obesidad predispone a la hipertensión, a la diabetes, a la hipercolesterolemia y a otras enfermedades fuera del sistema cardiovascular. Así que hay que controlar ese problema de la obesidad, el colesterol. Necesitamos, precisamente ahora también, en el meeting del American Heart, también se liberaron las guías con relación al colesterol. Y tenemos que conocer nuestro colesterol total, pero también el colesterol malo, la LDL, que es el blanco en el tratamiento. ¿En cuánto debe estar normal, doctor? Bueno, los valores normales así no son tan fáciles. Por ejemplo, si usted no tiene factores de riesgo por encima de 190 de LDL, usted necesita tratamiento con estatina. Ahora, si usted tiene varios factores de riesgo, usted tiene que tener una LDL por debajo de 100. Pero si usted es diabético o ha tenido un infarto, usted necesita tener una LDL por debajo de 70. Que no es fácil, se necesita medicaciones, estatina de alta potencia.
a veces combinarlo con un ezetimibe y en los casos más graves, que no se logra las metas de colesterol, entonces agregarle un medicamento muy moderno que son muy caros, los inhibidores del PCSK9. Entonces los valores de referencia varían mucho dependiendo de una serie de factores de riesgo que hay que analizar y evaluar en cada paciente. Doctor, Doris tomó una pregunta hace un ratito que se refería a la atención primaria. Un tema de moda que acaban de sacarlo como en estos días de circulación nacional, pero que es fundamental para cualquier país. ¿Cómo trabajar el componente atención primaria desde que somos pequeños y que los centros de salud, la comunidad y la familia se integre a evitar que lleguemos a ser cardiópatas, por ejemplo? Sí, debiera ser un programa continuado, un programa dirigido por el Estado, donde la población sea, vamos a decir entre comillas, obligada a realizar una consulta, no porque se siente enfermo, sino porque le toca. Preventiva. Usted, la familia, le toca su evaluación. Corresponde, punto. Y entonces usted tiene que ser evaluado, una evaluación clínica y una evaluación de los parámetros del laboratorio fundamental. Así que yo voy al médico no porque estoy enfermo, me toca mi evaluación. De esa manera, entonces, puede comenzar a hacerse un programa de prevención. Porque como decían nuestras abuelitas, es mejor precaver que remediar. Así que se gasta mucho menos cuando se invierte en prevención primaria, cuando ya hay que tratar una enfermedad que está establecida, prevención secundaria y mucho más en terciaria. Así es. Doctor, ¿qué lleva a que un paciente tenga que someterse a una cirugía cardíaca? ¿Cuáles son las condiciones que tiene ese paciente que lo obligan a eso? El corazón tiene muchas partes. Tiene las arterias que suministran la sangre, son las arterias coronarias. Cuando una de esas arterias se obstruyen, en muchos casos el paciente necesita una cirugía. Felizmente, no todos los casos tienen que ser derivados de cirugía. Pienso que uno de los grandes avances en la medicina ha sido el uso del cateterismo, no solamente para fines diagnósticos, sino terapéuticos. Allá en el Instituto Dominicano de Cardiología, el año pasado, por ejemplo, hicimos 800 cateterismos y de esos 800 cateterismos se colocaron más de 500 stents. Entonces esos pacientes no necesitan ir a cirugía, porque su problema se resuelve con una angioplastía y un stent, que es una mallita que se coloca en la arteria coronaria. En buen español, que entendible, un cateterismo es limpiar esa arteria, ¿no? Limpiarla y colocar ahí un dispositivo. Una mallita, sí. Una mallita. El cateterismo se hace con dos fines, diagnóstico y terapéutico, para limpiar la arteria. Entonces, allá en el instituto tenemos un programa 24/7, que somos de las pocas instituciones que lo tiene. Ese programa consiste que a usted le da un ataque cardíaco, no importa la hora, 2 de la mañana, 3 de la mañana, hay un cardiólogo ahí. Lo llevan a usted, lo llevan al laboratorio de cateterismo y le limpian la arteria. Así que eso es interesante porque eso previene muertes. Por ejemplo, el infarto es la muerte del tejido miocárdico. Si usted sufre un ataque cardíaco y lo sufre inmediatamente y le abren la arteria, se restablece la perfusión a la zona necrosada y se restablece la función. De tal manera que se preserva la función de ese miocardio. Es precisamente el tratamiento más importante que nosotros podamos dar. Para eso debe llegar el paciente rápidamente. Rápidamente. Así que si usted tiene un dolor de pecho, no debe tardarse en su casa. Y esos procedimientos cardiovasculares, como es el cateterismo, tienen cobertura en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Tienen cobertura, así es. Que no es una seguridad social, sino un plan básico, pero tienen cobertura. Tienen cobertura y allá aceptamos el SENASA subsidiado, que es una cosa muy importante. Pero hay pacientes que no. La anatomía coronaria no es posible colocarle un stent y entonces hay que derivarlo a cirugía. Doctor. Por otra parte, tenemos en el corazón lo que se llaman válvulas. Las válvulas son una puerta creada por Dios para permitir que la sangre siempre se dirija hacia adelante. La sangre no puede fluir hacia atrás. Entonces esas válvulas permiten que la sangre fluya siempre hacia adelante. Esa válvula puede dañarse, no abrir bien,
y producir turbulencias que dan lugar a soplo, o no cerrar bien y permitir un flujo hacia atrás. En ese caso hay que corregirlo con cirugía. ¿Pero se nace con esa condición o se puede adquirir? Las dos cosas. Okay. Se nace en algunos casos y se adquiere en otros. Por ejemplo, una enfermedad responsable de la mayoría de esos casos es la fiebre reumática. La fiebre reumática. La fiebre reumática representa ya parte de la historia de la medicina en Estados Unidos en los países y en Europa occidental. Tristemente, países en vía de desarrollo de baja rentabilidad como la República Dominicana, todavía tenemos una incidencia importante. Según los economistas, rentabilidad media, ¿verdad? Porque dije que ya no somos, no somos pobres. Sí, doctor, en términos de prevalencia e incidencia, ¿quiénes se enferman más de hipertensión y enfermedades cardiovasculares, en definitiva? ¿Los pobres, los ricos, la clase media? ¿Eso ha sido estudiado? La pobreza también lo daña todo. Sí, esa es una pregunta muy importante porque, por ejemplo, ¿cuáles son los males de la pobreza? En primer lugar, con el asunto de la fiebre reumática que hablábamos. La fiebre reumática es una enfermedad de los pobres. Está marcada por el hacinamiento, la poca disponibilidad del acceso a los servicios de salud. Insalubridad. Entonces, eso favorece. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se contrae esta fiebre reumática? La fiebre reumática comienza con una infección faringoamigdalina. Sí. Entonces, esa infección, si no es tratada adecuadamente, el organismo genera anticuerpos para atacar al estreptococo, que es el antígeno agresor e invasor. Si eso no se trata adecuadamente, esos anticuerpos atacan al propio organismo. Puede ser hasta una carie dental, ¿verdad? No la caries propiamente dicho, porque es de la faringe y amígdala. Es como cuando la gente dice, me duele la amígdala, hay que cuidar. Una amigdalitis. Entonces, esos anticuerpos van a atacar a los tejidos del huésped, el corazón, las articulaciones, la piel y el cerebro. Ahora, de todas esas lesiones, la única que deja lesión permanente es la del corazón. Las otras son autolimitadas. Y entonces ahí viene. Otro problema de la pobreza tiene que ver que se come mucho chatarra. Muchos muchachos van a la universidad y se comen una empanada. Entonces, esa empanada Eso es harina. Sí, y grasa. Y grasa. Y entonces le echan mayonesa. Sí, le agregan más cosas. Le agregan más cosas. Entonces, definitivamente hay formas de comer que no son las mejores. Y el problema de la educación, porque muchas veces comer saludable no se necesita tantos recursos económicos, muchas veces educación. Entonces la pobreza está relacionada con pobre educación y también con posibilidades económicas que son menores. Doctor, vamos a pedirle nuevamente un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos. Continuamos esta entrevista, esta conversación amena y de gran importancia para todos nosotros con el doctor Pedro Corniel, coordinador del área prequirúrgica del Instituto Dominicano de Cardiología, esa institución de tanta importancia y que fue fundada por el doctor Héctor Mateo, un médico insigne de la República Dominicana, emblemático, un humanista que ya no está físicamente con nosotros. Doctor, hablemos de esa institución. ¿Esa institución tiene ya cuántos años? ¿Y quién está dirigiendo? Háblenos un poco de ella. Bueno, el Instituto de Cardiología tiene ya más de 50 años, unos 54 años de fundado. Está en Los Ríos, aquí en Santo Domingo. Está en Los Ríos, en Santo Domingo. Es el resultado de la labor de varios médicos insignes, ¿verdad? El doctor Guarocuya Batista, el doctor Chan Aquino, y a la cabeza el doctor Mateo. Sí, gracias por recordarlo, que son también médicos ilustres. Sí. El doctor Héctor Mateo se dedicó en cuerpo y alma hacia la institución y comenzamos en el Moscoso Puello. Pero en el 1985, gracias a la donación de unos terrenos por el doctor Joaquín Balaguer y los primeros aportes, pues comenzamos en el 1985 en Los Ríos. El doctor Ernesto Díaz Álvarez, su director, y la doctora Mayra Melo, la subdirectora, ambos han hecho un trabajo excelente y han llevado al instituto a su máximo nivel, a su máximo desarrollo
en toda su historia. Pero han pasado médicos también, porque es una institución de médicos ilustres, como yo digo. También han pasado por ahí verdaderas autoridades a dirigir esa institución por décadas. Hemos tenido unas pléyades de cardiólogos y generalmente muy de ahí todos formados ahí, ¿verdad? Formados ahí todos. Sí, formados todos. ¿Usted es egresado también del instituto? Yo soy egresado del Instituto de Cardiología. Sí. Qué bueno. ¿Cuántos hay, perdón, Tati, cuántos ha egresado ya el instituto, doctor, médicos, cardiólogos? El instituto ha egresado cerca de 200 cardiólogos que ejercen una gran influencia, tanto a nivel laboral como académico en todo el país. ¿Alrededor de cuántas personas, entre cardiólogos, internistas, enfermeras, tiene esta institución? Sí, el personal ha crecido notablemente. Tenemos básicamente cardiólogos, que es nuestra área, pero hay gastroenterólogos, tenemos neumólogos, tenemos endocrinólogos. Porque necesitan interconsulta y todo eso, ¿no? Hay neurólogos, ¿verdad? Hay infectólogos. Claro. De tal manera que tenemos un abanico muy amplio de médicos para ofrecer la mejor atención a la población dominicana. Y una de las cosas que más satisfacción nos llena a nosotros es que la adquisición de un angiotomógrafo, porque hemos crecido en todos los niveles, el departamento de imágenes ha crecido notablemente, ofrecemos los servicios básicos de radiología, ecocardiografía, sonografía, pero tenemos un angiotomógrafo de 128 cortes, que es de lo poco que hay en el país. No son muchas las instituciones que lo tienen. La mayoría tienen angiotomógrafo de 64 cortes, que da informaciones muy buenas. Pero ya de 128 cortes, es mucho. Sí, nos da imágenes más nítidas, más completas, y esa es una adquisición muy reciente. Y eso es tecnología médica, que es uno de los grandes desafíos. De alta tecnología. El departamento de electrofisiología ha avanzado notablemente en la realización de estudios electrofisiológicos, la colocación de marcapasos. El año pasado pusimos más de 500 marcapasos. Y la ablación para tratar muchas arritmias, ¿verdad? Perfecto. De tal manera que esos son logros que nos llenan de grandes satisfacciones. ¿Ha quedado pequeño el instituto, doctor? Sí, ha quedado pequeño y nosotros nos manejamos con la esperanza de la ayuda del gobierno. El gobierno ha prometido la ampliación. ¿Se le ha como olvidado eso, doctor? ¿Será? Bueno, realmente no hace mucho que tuvimos una reunión con una comisión del gobierno donde retomamos el tema y donde reavivamos las esperanzas. Así que tenemos la expectativa de que al comienzo del próximo año podamos ver realizado ese sueño de la expansión. ¿Será un edificio nuevo, doctor, o será...? Bueno, vamos a ver lo que realmente el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad?, determine en ese sentido. Doctor, ¿y ustedes tienen algún departamento de cardiología pediátrico? ¿Trabajan Bueno, no, la verdad es que en el área esa parte no la han esa parte no la tenemos. Y fíjense, antes teníamos un departamento de pediátrico. Pero realmente actualmente no. ¿Y los programas de enseñanza? Sí sabemos que se han ido creciendo, se han ido aumentando. Bastante. Tenemos una residencia, bueno, la residencia del instituto fue la primera. La primera. La primera, y entonces esa escuela de cardiología sigue avanzando notablemente. Y ahora no solamente tenemos la formación de cardiólogos, sino que ahora tenemos la formación de subespecialistas, por ejemplo, en ecocardiografía. Perfecto. Tenemos una escuela de ecocardiografía y tenemos también una residencia de cuidado posquirúrgico, de cuidados intensivos posquirúrgicos, que comenzó ahora, es la única, comenzamos ahora. Tenemos 2 residentes de intensivo posquirúrgico, 2 excelentes muchachos, con excelente preparación. De tal manera que entonces ahora nosotros tenemos 3 residencias. Bueno, doctor, nosotros nos queda agradecerle de verdad por haber venido. Estamos muy contentas y esperamos que esta conversación de cardiología, de todo ese deleite de cardiología, haya llegado a nuestros amigos y amigas televidentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en 2x3 en TV. Gracias a ustedes y siempre a su disposición. Muchas gracias a nuestros amigos televidentes. Será hasta la próxima semana.